¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión de Zacatecas, Memoria y Reflexión, un programa de la Secretaría General de Gobierno que, a través de la Crónica del Estado, ofrece contenido sobre nuestra historia. El día de hoy, entre otras cosas, recordaremos a dos grandes personajes, Tenamastle y al general Jesús González Ortega. Es por lo que, además de la información que le preparamos en esta ocasión, los compañeros de la Crónica, en la entrevista de la semana estará con nosotros el señor Héctor Pedro González Ortega Salce, descendiente de Jesús González Ortega. Si le parece bien, arrancamos con nuestra primera sección a cargo de María José Pérez Montelongo. El general Jesús González Ortega nació en la hacienda de San Mateo, Valparaíso, Zacatecas. Fue general en jefe del ejército mexicano, gobernador de Zacatecas y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El porfirista Aurelio Castañeda ocupó el cargo de jefe político de Tlaltenango, Zacatecas. Llegó a ser gobernador de Zacatecas de septiembre a agosto de 1925. En 1812 fueron robados objetos valiosos del convento de San Francisco de la ciudad de Zacatecas, entre ellos alhajas, relicarios y una cruz con 20 puntas de diamantes y una flor con remate de oro que adornaba la imagen de la Virgen de los Dolores con 41 diamantes. El presidente Benito Juárez arribó a la ciudad de Zacatecas en 1867. En la plazuela de García se le dio la bienvenida oficial y fue recibido por el gobernador del estado, Miguel Auza. En 1587 se celebró la primera sesión de cabildo en la ciudad de Zacatecas. Informó para Zacatecas, Memoria y Reflexión, María José Pérez Montelongo. Bien, pues ahí tiene usted estos datos que nos ofrece María José, a quien agradecemos que nos recuerde sobre el natalicio de González Ortega, quien además de destacarse como gobernador de nuestra entidad, participó activamente al lado de Benito Juárez en la Guerra de Reforma y durante la intervención francesa en México. Enseguida vamos a la siguiente cápsula sobre el libro de la semana, en la que Cindy Espinosa nos hablará sobre el alzamiento, guerrilla y destierro y muerte de Tenamastle, autoría de Carlos Gómez Mata. Alzamiento, guerra, destierro y muerte de Tenamastle, eslabón de la guerra chichimeca, de Carlos Gómez Mata. La Guerra del Mixtón es considerada la segunda guerra de resistencia más importante de la conquista de México, suscitada por los ultrajes cometidos a los chichimecas. El liderazgo de Tenamastle fue el punto clave de la fortaleza de los nativos, que soportaron triunfos y derrotas contra los españoles. Los caxcanes, chichimecas y huachichiles eran considerados por los españoles los más sanguinarios de todos. El español que caía en sus manos conocía de primera mano la peor de las muertes. El 12 de junio de 1541 llegaron a Guadalajara Pedro de Alvarado y sus hombres, quien se creyó suficiente para vencer al grupo sitiado en el Mixtón. Prueba de que no hay enemigo pequeño es que Alvarado perdió la vida en batalla contra quienes creyó poder derrotar. Tenamastle, una vez que la guerra se inclinó a favor de los españoles, se entregó y fue llevado para su juicio a Valladolid. Junto a Bartolomé de las Casas realizó su defensa para que le fuera reconocido su derecho a defender la dignidad humana de su pueblo. El autor nos muestra la prueba documental que existe de este juicio. También documentos que dan un desenlace a la historia. 5 documentos de cédulas del emperador dan a saber que Tenamastle estuvo en la posada de un tal Gregorio Pesquera de julio a septiembre de 1556, con personal doméstico a su servicio, y que desde el 25 de septiembre hasta el 5 de octubre estuvo enfermo y a cargo de su salud estuvo el doctor Peñaranda. El libro es un viaje al pasado, de lo que quedan solo vestigios de esta cruenta batalla, más que por riqueza y terreno por defender aquello más importante que los españoles quisieron quitar:
la dignidad intrínseca que cada ser humano tiene por derecho natural. La figura de Tenamastle es recordada con cariño por Zacatecas y es reconocido como el primer defensor de los derechos humanos en la historia nacional. El trabajo del investigador Carlos Gómez Mata pone a Tenamastle en el lugar correcto en la gloria de los grandes hombres que entregaron su vida por una causa justa. Una lectura sin dudas recomendada para recordar y conmemorar la figura del líder Cascán. Para Zacatecas, Memoria y Reflexión, Cindy Espinosa. Muchas gracias por tu contribución, Cindy. Este y otros libros editados por La Crónica puede consultarlos en nuestra biblioteca ubicada en la planta baja de Palacio de Gobierno en un horario de 9 a 15:30 horas. Antes de ir a nuestra primera pausa, permítame invitarle a que visite la página de Facebook de La Crónica del Estado, en donde usted podrá estar al día en cuestión de efemérides y sobre nuestras actividades. Vamos a la pausa, enseguida regresamos. Bien, ya regresamos a Zacatecas, Memoria y Reflexión. Qué bueno que continúa con nosotros. Como le comenté anteriormente, en la entrevista de la semana contaremos con la presencia del señor Héctor Pedro González Ortega Salce, quien nos platicará sobre el legado familiar del general Jesús González Ortega. Bien, seguimos en Zacatecas, Memoria y Reflexión, y le agradezco esta tarde la presencia, esta mañana, mejor dicho, la presencia al maestro Héctor Pedro González Ortega Salce, que bueno, pues se ha convertido en una figura entre los zacatecanos caracterizado por su generosidad. El maestro Héctor Pedro González Salce, pues él tiene la profesión, es el oficio de la escultura. Afortunadamente contamos con algunas de sus obras, de sus piezas en algunos puntos de la ciudad y del estado. Y bueno, pero hay un punto interesante que platicábamos antes de entrar a cuadro en esta plática, lo que significa apellidarse González Ortega, González Ortega Salce, porque muchas veces, y es muy común, maestro, que luego existen personalidades que se cuelgan de los apellidos, ¿sí? Hay personalidades que se cuelgan de los apellidos para mantener cierto prestigio, cierto estatus, pero creo, y me atrevo a decirlo y lo afirmo y creo que nadie me lo va a poder negar, que no es su caso. Creo que no. Creo que en este caso, pues bueno, si bien usted goza de un linaje prestigioso, pero creo que la presencia que usted hoy tiene en Zacatecas se debe a otras cuestiones que todos hemos atestiguado, que todos hemos testificado. Pero dígame, maestro, así de entrada, porque me pareció muy interesante este tema, ¿qué ha significado en su vida el apellido González Ortega? Bueno, desde luego que para mí es muy importante y para mi familia es muy importante el apellido González Ortega. Lo que a mí me ha empujado a hacer todo lo que hemos hecho es que yo considero que la figura de González Ortega no tiene lugar en la historia que debería de tener. Esto es por una razón muy simple. Él tenía una muy buena carrera como militar, como político, etcétera, etcétera, pero tuvo la desgracia de pelearse o de separarse de Benito Juárez. Y entonces yo creo que la historia la escriben los vencedores. Sí. Entonces la figura de González Ortega se hizo a un lado, principalmente porque hay una situación. Benito Juárez, en el momento que González Ortega debería haber sido presidente, dio un golpe de Estado. Entonces, ¿cómo se puede decir en este país, en donde la figura de Benito Juárez es tan importante y tan relevante, que ese señor que luchó por la Constitución y demás, dio un golpe de Estado? Sí. Y dio un golpe de Estado. Sí, sí, sí. Entonces, el tratar de reivindicar o de poner mejor en su lugar
la memoria de González Ortega es lo que a mí me ha motivado. Sí, porque es algo de lo que no se acostumbra a hablar en la llamada historia de bronce. No. ¿Sí? Se le tiene al licenciado Benito Juárez García en un nicho cuando pues sabemos que fue un ser humano, Claro. más con claroscuros, y que efectivamente le arrebata el poder cuando legítimamente le correspondía al general González Así es. Ortega, pero en un acto de grandiosidad, de una sensibilidad. Mire, yo he comparado la figura, y no porque sea su bisabuelo, Tatarabuelo. su tatarabuelo, pero yo he llegado a comparar la figura de González Ortega con la de Sócrates, cuando a Sócrates lo juzgan a la polis, lo juzgan en el ágora a morir por la cicuta, injustamente, y él dice, yo no puedo traicionar las leyes que ayudé a construir, y creo que en ese sentido actuó también González Ortega, lejos de querer confrontar a la figura de Benito Juárez, él de una manera muy digna y muy noble prefiere hacerse a un lado. Así es, y bueno, hemos hecho varias cosas. Hay un libro que escribió mi abuelo en 1941 y que estuvo prohibido por la Secretaría de Gobernación. Cuando yo llegué a Zacatecas, afortunadamente lo pudimos publicar con la ayuda, el apoyo de la Logia Masónica y del Instituto Zacatecano de Cultura. Y el libro, por eso está prohibido, porque se llama El Golpe de Estado de Juárez. Sí. Y ahora se ha podido difundir. Por otro lado, algo que me ha interesado, que usted tiene conocimiento, en el Museo de Antropología está guardado el archivo personal de González Ortega. González Ortega fue un escritor, fue un investigador y pasó varios años en Saltillo después de su juicio. Y se dedicó a escribir. Yo afortunadamente logramos, yo quería traer ese archivo a Zacatecas, pero no se logró. Pero nos dieron el permiso de digitalizarlo. Y lo hemos digitalizado, creo que es un archivo importante, son 22.700 folios y están en manos de varios investigadores y todo esto. Con base en este archivo, el maestro Flores Zavala, con el cual hemos trabajado en algunos otros proyectos, está por terminar y estamos por editar un nuevo libro, sobre todo no de la parte bélica de González Ortega, que es bastante conocida, sino de la parte como escritor, como pensador, como masón, todo esto, y creo que en fecha próxima ese libro saldrá a la luz. Y también me gustaría aprovechar el espacio, maestro, si me lo permite, para comentar al aire que ese archivo de González Ortega tuvo a bien donarlo el maestro Héctor Pedro a la Crónica del Estado para su consulta pública. Por eso, cuando digo que nadie podría negarme la generosidad del maestro Héctor Pedro, lo digo consciente, a plena conciencia, a sabiendas de que nadie me lo va a poder negar. Bien, entonces próximamente viene ese... Bueno, no tengo fecha, pero tengo ya ofrecimientos del maestro Flores Zavala de que en fecha próxima y tenemos listo varias cosas. Y yo creo que va a ser un libro muy interesante porque se habla de muchas cosas que no tienen que ver con vamos a decir, con la historia conocida de González Ortega. Ajá, sí. Y bueno, también no se trata de quitar de su lugar de honor a Benito Juárez. No. Pero sí de entender que la circunstancia que vivió González Ortega con Benito Juárez no fue... Porque pasaron de ser grandes amigos... Eran grandes amigos. A vivir esta traición por parte... Hay que pensar que González Ortega reinstaló a Benito Juárez en la presidencia después de la batalla de Calpulalpan. Yo le voy a dar una opinión muy personal. Yo creo que Benito Juárez, al negar la presidencia a González Ortega, tuvo razón en ese momento. Era un momento muy difícil para México. México estaba completamente destruido. Había
muy pocas figuras que pudieran seguir aglomerando lo poco que quedaba, porque realmente era lo poco que quedaba, y una de las figuras que había fue Benito Juárez. Esa fue la decisión que él tomó. Ahora, legalmente, con base en la Constitución, fue ilegal. Sí. Pero yo creo que en ese momento el licenciado Juárez tuvo la razón de seguir en las circunstancias en las... Y ahí también, como todos los humanos, somos falibles. González Ortega yo creo que cometió un error muy grave, porque González Ortega licenció al poco ejército que tenía y se fue a Estados Unidos a buscar que en Estados Unidos le dieran la posesión de la presidencia. En un momento muy álgido, muy difícil de la invasión francesa, y yo considero que el general se tenía que haber quedado en México y principalmente en Zacatecas, haber terminado y después haber discutido la posibilidad de ser presidente interino. Sí, definitivamente creo que pues son pasajes de la historia que es importante conocer, pero que son difíciles de comprender. Al final de cuentas son situaciones difíciles de comprender. Y bueno, pues sí, era importante mencionar esto porque por lo regular, pues un apellido de esa magnitud suele poner a la persona que lo lleva pues como en una situación de privilegio, pero creo que en este caso usted se ha ganado esa posición de respeto, yo no creo que sea un privilegio. Yo más bien creo que es una obligación de mi familia, ¿no? Y varias personas de mi familia están muy inmersas en esto. Aquí en el archivo de Zacatecas, bueno, se hizo una exposición de los artículos personales de González Ortega, títulos y demás. Esa colección está aquí. También hay otra parte de esa misma colección en el Museo del Teul. Hay otro en el museo un museo en Puebla, en fin. Y todo esto es el interés que tenemos de hacer esto. Desafortunadamente, todas estas son copias, porque mi hermano, que es el poseedor, el arquitecto González Ortega, que es el poseedor de los originales, dice que él no tiene la confianza suficiente para ser donado. Bueno, ese es su concepto, ¿no? Sí. Pero bueno, mientras tanto hay una serie de documentos que están aquí y también están para la consulta de todo el mundo, ¿no? Y bueno, también hay otra, hablar de González Ortega, pues conlleva de manera un tanto directa o indirecta hablar de la maestra Betty, de la maestra Beatriz. Bueno, Beatriz era hija de un hermano del general González Ortega. Antes de que naciera Beatriz en el Teul, el hermano del general falleció. El general, digamos que adoptó no de una manera legal, sino de hecho, a Beatriz y a su mamá. Y bueno, estuvieron muy cerca del general en esto. Y luego, pues viene la parte de Beatriz, que también es una parte importante. Intensa y importante en la toma de Zacatecas. Afortunadamente, que usted estuvo presente, pudimos hace poco realmente colocar un cuadro de la familia Elizarrarás, que fue donde vivió en México la maestra Beatriz, en el Museo de la Bufa, que creo que es muy importante, y una serie de medallas que le otorgaron a ella. Ella fue una persona realmente importante en ese sentido, en esa parte de la historia, que tenía un concepto muy especial y un amor muy grande por Zacatecas. Sí. Pues bueno, son muchos temas, maestro. Ojalá y nos vuelva a visitar. Nos daría mucho gusto que nos vuelva a visitar. Pues lamentablemente el tiempo en televisión es muy corto. Muy corto, claro. Pero sí creo que hay muchos temas. Por ejemplo, se queda abundar sobre la maestra Beatriz González Ortega, sobre su obra, la obra que usted ha construido y que se encuentra pues repartida a lo largo y ancho del Estado. Nos gustaría también platicar sobre el general Jesús Arechiga Mojarro, que también es mi tatarabuelo. También es familiar suyo. En fin, son muchos temas. Creo que pues sí, sería bueno que nos pudiera volver a visitar en una próxima ocasión. Con mucho gusto. Yo
Yo no es la primera vez, yo tengo desde que llegué a Zacatecas, he tenido mucho apoyo siempre de la crónica y pues yo creo que seguiremos en eso de qué es lo que podamos hacer juntos, ¿no? Sí, yo también así lo espero y bueno, pues también falta eso, platicar cómo llega a Zacatecas. Bueno, son muchos temas los que hay que continuar platicando y bueno, pues le agradezco, maestro. Al contrario. Nosotros continuamos en Zacatecas, Memoria y Reflexión. Muchas gracias por continuar con nosotros. Qué interesante conocer de primera mano la historia de la familia de un personaje que marcó la historia de nuestro estado. ¿Qué le parece si vamos con la siguiente sección? El personaje de la semana. En esta ocasión, Ana Murillo nos platicará sobre Tenamastle, uno de los principales líderes de la Guerra del Mixtón. Gracias, Federico, por la oportunidad de saludar nuevamente a los televidentes que gustan de la historia y de acompañarnos. En nuestro afán por preservar y reconocer a quienes nos han dado historia, les comparto un poco de Francisco Tenamastle, figura icónica de la Guerra del Mixtón. Podemos referirnos a él como el gran eslabón de una lucha que no se detuvo con el abandono de las armas de este guerrillero y capitán indio. La Guerra del Mixtón, ocurrida durante 1541 y 1542, y que puso en peligro la conquista del reino de la Nueva Galicia, al cual pertenecía Zacatecas y cuya capital fue Guadalajara, continuó aún con la ausencia de este líder indígena, Guerrero Cascán, representativo de las luchas por los pueblos originarios. Los acontecimientos bélicos se desarrollaron en Nueva Galicia, al noreste de la Nueva España, principalmente en los territorios ocupados por los estados mexicanos de Nayarit, Jalisco y Zacatecas. Alonso de Molina señaló que Tenamastli o Tenamacín significa piedras sobre las que se pone la olla de fuego. Don Francisco Tenamastli, señor, príncipe de Nochistlán, considerado por sus biógrafos uno de los primeros guerrilleros de América, caudillo, defensor de la libertad del hombre y enaltecedor de los derechos y dignidad humana. Es de destacar que una vez finalizada la guerra y la época de guerrillas, se realizó una continua defensa de los derechos naturales de los pueblos indígenas ante las instituciones españolas. Esta es la razón por la que se le considera el precursor y primer defensor de los derechos humanos. Fue enviado a España en 1552 para ser juzgado. Vivió en la ciudad de Valladolid, donde enfermó y murió en 1556. Han transcurrido 468 años de su muerte física, pero su figura y sus acciones prevalecen. Para Zacatecas, Memoria y Reflexión, Ana Isabel Murillo. Bien, muchas gracias, Ana. A continuación, le invito a ver la siguiente cápsula a cargo de Alexandra Trejo, quien nos hablará sobre la cultura del chalchihuites. Muchas gracias, cronista. Buenos días. En esta ocasión platicaremos sobre lo que los arqueólogos denominan cultura chalchihuites. La palabra chalchihuite es una palabra de origen náhuatl que significa piedra preciosa o esmeralda. Cultura chalchihuites es un concepto que alude a un conjunto de manifestaciones relacionadas que representan la máxima expresión al norte del área conocida como Mesoamérica durante el periodo comprendido entre los años 200 y 1400 después de Cristo. Se sabe que el territorio ocupado por la cultura chalchihuites se extendió desde el noroeste del actual territorio del estado de Zacatecas hacia el norte, cubriendo la porción sur y occidental de Durango. Hoy en día, la expresión más conocida de esa cultura es el sitio arqueológico de Altavista, también conocido como Chalchihuites, ubicado en el municipio del mismo nombre. Aunque todavía se desconoce la evolución interna de la cultura chalchihuites, los arqueólogos e historiadores afirman que Altavista fue el principal centro ceremonial de una cultura fronteriza desarrollada por los grupos nómadas de cazadores-recolectores, llamados genéricamente chichimecas, que habitaban la semidesértica Mesa Central, y también por algunos pueblos semisedentarios y otras culturas con quienes mantuvieron ciertas relaciones. Es una región
en la que a lo largo de los siglos existió un gran número de asentamientos humanos en torno a las cuencas de los afluentes de los ríos Juchipila, Bolaños, Chapalanga, Mezquital y Nazas. Se cree que la agricultura fue la principal actividad de estos grupos humanos, pues en el área se han encontrado variedades de maíz, frijol y calabaza. De acuerdo con los investigadores, por esta región atravesaba la llamada Ruta Interior de la Turquesa, donde Altavista era un importante centro productor de piedras azul-verdes. De ahí el nombre de Chalchihuites. Las causas de la caída de la cultura chalchihuites no son claras, aunque existen varias hipótesis que intentan explicarla, como el cambio de las condiciones del ambiente, mayor presión de los grupos nómadas y el colapso de las metrópolis como Teotihuacán. Sin embargo, ninguna ha sido confirmada. Aún falta mucha investigación arqueológica e histórica para conocer más sobre esta cultura y esclarecer muchas preguntas sobre su periodicidad, extensión territorial, relaciones políticas y sociales, entre otros muchos aspectos. Pero el día de hoy quisimos traerla a la memoria para invitar a nuestro público a que se dé una vuelta por aquel sitio arqueológico y conozca un poco más de la cultura de nuestro estado. Para Zacatecas, Memoria y Reflexión, Alexandra Trejo. Muchas gracias, Ale. Un tema aún en discusión y con grandes oportunidades para seguir siendo explorado. Bueno, pues hasta aquí llegamos en este día en Zacatecas, Memoria y Reflexión. Le agradecemos el favor de su atención y le invitamos para que nos demos cita el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana aquí en el canal 24.1 de CISART. Hasta la próxima.